Hoy vamos a arrancar con la unidad 2, pero antes vamos a hacer un pantallazo rápido de la unidad 1, ¿sí? De cuestiones puntuales e importantes, ¿sí? Recuerden que en la unidad 1 lo primero que vimos era el desarrollo de la psicología como ciencia, ¿sí? Vimos dos etapas que marcaba, el desarrollo precientífico y el desarrollo desde que la psicología fue considerada ciencia. Esas concepciones tienen que estar claras, tanto para un examen final o para una evaluación integral, ¿sí? Esta distinción a partir del año 1879, donde la psicología es considerada ciencia. Y ahí es lo que acaba de pasar la profe Maru, de que podemos hablar de escuelas o corrientes psicológicas, ¿sí? Que eran personas que sin estar en el mismo lugar o en el mismo tiempo comparten una misma idea acerca de lo que la psicología debía estudiar, ¿sí? Estas escuelas y corrientes vimos varias, ¿sí? Vimos el conductismo, psicoanálisis, Gestalt, que las profes, con la profe Maru fuimos nombrándolas y las fuimos desarrollando brevemente porque en realidad esto nos permitía conocer a la psicología y su desarrollo como disciplina científica, ¿sí? Esto solamente reconocer las cualidades generales de estas de cada una de estas corrientes, porque lo que a nosotros nos va a interesar es la relación de la psicología con la educación. Esto es lo que por ahí profundizó un poco más la profe Caro, cuando empezó a hablar que la psicología y la educación, lo que nos interesaba era trabajar el proceso educativo, ¿sí? Y que íbamos a tomar de la psicología algunos elementos, como por ejemplo la concepción de subjetividad, de identidad, el vínculo que va a tener el alumno con el conocimiento, el funcionamiento psíquico, que es algo que vamos a abordar la clase de hoy, y su vida social, ¿sí? Todo esto es lo que va a englobar un poco la relación que va a tener la psicología y la educación, ¿sí? Ahí les vuelvo a resaltar algo que vimos en la clase anterior, que dice que la pertinencia e importancia del conocimiento psicológico va a ayudar de alguna manera a comprender la educación, la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, todos los aportes que nos da la psicología nos va a permitir comprender estas relaciones entre, acá como marcan cada uno de los elementos, entre el alumno, el docente, el contenido y el contexto. Bien, ¿sí? Esto, como les dije recién, a modo de repaso de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Es importante reconocer todos estos elementos para poder luego empezar a abordar en sí la psicología educacional. Lo que vamos a hacer es abordar la teoría psicoanalítica, ¿sí? La teoría psicoanalítica es bastante amplia. Si tuviéramos en la presencialidad, esto hablábamos con las profes en estos últimos días, daríamos 3, 4 clases para poder profundizar y trabajar todos los contenidos del psicoanálisis. Hay cuestiones generales que tenemos que conocer, que Freud era un médico y biólogo, ¿sí? Él se especializaba en neurología y al trabajar con sus pacientes, empezó a darse cuenta que sus pacientes tenían desórdenes nerviosos que no podían ser explicados de manera biológica, ¿sí? Entonces él a partir de diferentes métodos, utilizó métodos para tratar la histeria y la neurosis, para poder de alguna manera saber qué es lo que le pasaba a sus sujetos, ¿sí? Él en estos métodos que él buscaba y que él investigaba para poder abordar a sus pacientes y ver qué es lo que les pasaba, se dio cuenta que cuando sus pacientes empezaban a relatar lo que les pasaba, relatar lo que sentían, podían de alguna manera alivianar o, sí, alivianar sus síntomas y empezaban a ver, de una manera, a partir de la verbalización de sus problemas, empezaban a reconocer a dónde se encontraba el conflicto, ¿sí? Y empezaban a reconocer que algo sucedía en su mente, que no lo podían explicar de manera clara, pero que luego de indagar, de utilizar, por ejemplo, la asociación libre de ideas, que era empezar a unir estos datos que teníamos en nuestra mente, que había algo más que nosotros no conocíamos, que no nos dábamos cuenta. Entonces él empieza a hablar de algo que se llama el inconsciente, ¿sí? Que la mayoría lo debe haber escuchado. ¿Sí? Freud lo que nos va a decir es que descubre que estos síntomas estos síntomas que ellos demostraban de manera física, en realidad denotaban detrás de eso procesos psíquicos muchos más potentes que se encontraban almacenados en su psiquis, ¿sí? Que existían cuestiones que si ellos no lo verbalizaban o no lo podían sacar a lo consciente, no se daban cuenta que ahí existían. Entonces él da la base de muchas problemáticas a partir de esto que se encuentra en nuestra mente, no lo podemos de alguna manera resolver, que nos
que nos provoca un conflicto dentro de nosotros mismos, ¿sí? Uno de los métodos, como les decía, es esto de poder verbalizar e ir conectando estas ideas, que era la asociación libre de ideas. Pero él se juntó con otros médicos franceses, con Charcot y no me acuerdo el nombre del otro ahora, no sé si se acuerda de una de las profes, pero uno de ellos era Charcot, que le enseñó el método de la hipnosis, ¿sí? A partir de la hipnosis, lo que hacía es que sus pacientes se encuentren en un estado intermedio entre el estar despiertos y dormidos, y de esa manera podían indagar mucho más en la profundidad de su psiquismo, ¿sí? A partir de todos estos análisis del trabajo con sus pacientes, Freud lo que plantea es que nuestra personalidad y nuestra estructura mental tiene ciertos elementos, ¿sí? En primer lugar, va a marcar que tenemos componentes en nuestro aparato psíquico, y va a nombrar esto: lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente, ¿sí? Estos tres elementos primero los va a desarrollar. Luego de unos años, él plantea que también existen estructuras de la personalidad. A lo que él va a referir es que no es que elimine lo primero que él dijo, sino que de alguna manera eso lo va a complementar, ¿sí? Es lo que me va a decir, que nuestro aparato psíquico va a estar compuesto por todos estos elementos y que después de una manera se va a ampliar con las estructuras de la personalidad, ¿sí? Algo importante, él habla de aparato psíquico, ¿sí? Cuando hablamos de aparato de nuestro cuerpo, ¿qué nos imaginamos? El aparato circulatorio, el respiratorio, el reproductor, ¿sí? Él el aparato psíquico lo suma a estos. Dice que si bien no encontramos una base biológica, pero que también se constituye como tal, ¿sí? Y si bien no encontramos una base clara como en los otros aparatos que tenemos, sino que lo vamos a encontrar reconociendo dentro de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? La primera tópica o teoría, ustedes van a ver en apuntes que por ahí dice teoría y por ahí dice tópica, ¿sí? Es lo mismo. La primera teoría que nombra Freud, como les dije, es los sistemas componentes del aparato psíquico. Lo consciente, lo preconsciente, lo inconsciente. Un iceberg, todos conocemos que es una masa de hielo, ¿sí? Esta masa de hielo tiene solamente el 20% de su masa que la podemos ver, y el 80% de la masa de hielo está debajo del mar, ¿sí? Entonces nosotros no sabemos qué tanto hay abajo, pero sí sabemos que hay más de lo que podemos observar. Con esta metáfora, muchos psicoanalistas explicaron que nuestra mente, nuestro aparato psíquico se compone de la misma manera. Hay una parte que nosotros podemos observarla, que sería esta parte de arriba del iceberg, ¿sí? Esto sería lo consciente. Lo inconsciente sería todo lo que está debajo de la línea imaginaria del mar, ¿sí? Todo aquello que nosotros no lo conocemos, que se encuentra en nuestra mente, que se encuentra allí, pero que nosotros ya no lo podemos traer al presente. Y agrega algo que es el preconsciente, que como les dije sería esta línea imaginaria, algo que de alguna manera se constituye como una puerta, digamos, y que nos va a ayudar a que esto inconsciente no salga en cualquier momento, sino que de alguna manera podamos, en su mayoría, manejarlo, ¿sí? ¿Cuándo lo inconsciente puede pasar a la conciencia? Bueno, puede ser a través de terapia psicoanalítica, a través de ciertos métodos, es posible. También es posible a través de los sueños, porque en los sueños nosotros, esa puerta del preconsciente queda ahí medio entreabierta, diríamos, entonces pueden pasar estos datos, o también por otras cuestiones que se llaman actos fallidos. Vieron que por ahí estamos, nos pasa mucho en la primaria más que en la secundaria, de que queremos decir profe y levantamos la mano y decimos mamá o abuela y pasamos una vergüenza terrible porque le dijimos a la profe abuela, ¿sí? Entonces, esto es un acto fallido. En realidad, ese dato está en el inconsciente, esta puerta del preconsciente se abrió y salió ese dato. ¿Por qué? Porque en realidad hay algo en esa relación que nosotros identificamos y que hicimos esta relación, ¿sí? Esta relación lo vamos a ver un poquito más adelante, casi al final del Power, que es importante que la tengan en cuenta, ¿sí? Nosotros no confundimos estos datos inconscientes con cualquier cosa, sino que siempre lo vamos a relacionar con algo que existe en nuestro inconsciente, ¿sí? La segunda tópica o teoría que nombra Freud es de las estructuras de la personalidad, ¿sí? A su vez, nuestra estructura tiene tres elementos que van a ser una base de la constitución de nuestra personalidad, ¿sí? Estas vas a nombrar, que es el ello, el yo y el super yo. Acá lo marqué como una caricatura porque es mucho más fácil, ¿sí? Así como marcábamos el iceberg. En esta imaginémonos
que hablamos de una persona que tiene que tomar decisiones, ¿sí? Ustedes cuando toman decisiones siempre tienen como dos opciones, hacer lo que yo quiero o lo que yo debo realizar. Por ejemplo, yo quiero irme a dormir un rato para juntarme con unas amigas a la noche, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que no estamos en cuarentena y que nos podemos juntar. Yo debo estar en la clase de psicología que ya está pautada y que yo tengo que estar presente. Entonces, así como estas, toda nuestra vida está marcada por tomas de decisiones, ¿sí? ¿Quiénes van a marcar estas decisiones? Estos elementos, ¿sí? El primero es el ello, ¿sí? El ello, que encuentran, que lo ven ahí arriba, es algo con lo que nacemos, ¿sí? Se dice que los bebés y los niños pequeños son puro ello. El ello está regido por el principio de placer, ¿sí? Imaginémonos un bebé pequeño. Al bebé lo único que le interesa es estar limpio, estar tal vez abrigado en alguna situación y alimentarse, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, tenemos un bebé pequeño y yo quiero dormir porque me tengo que levantar temprano a trabajar. El bebé tiene hambre. Les va a decir, ay, no, mi mamá tiene que levantarse temprano, no voy a llorar, voy a esperar que se levante para pedir la mamadera. ¿Va a ser eso un bebé? ¿Se imaginan? No, bien, contestan ahí, no. Sería genial, pero no, no sucede Bien, eso. sería genial, sería bárbaro que ya tengan sentido de todo lo que sucede, pero no, el bebé va a llorar, no le va a importar la hora, el día, si hay leche o no hay leche en la casa, le va a importar solamente satisfacer su necesidad. Ese es el ello, el principio de placer. No me importa más que satisfacer mi deseo, ¿sí? Posterior a esto empieza a surgir otro elemento, que es el super yo, ¿sí? El super yo se constituye a través de la intromisión de estos otros que de una manera me van a ir marcando ciertas normas, ¿sí? El super yo está regido por el principio del deber, ¿sí? Sería eso que yo debo hacer, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a hacer, todavía somos muy chiquitos y somos puramente ellos, pero llega una edad donde empezamos a tener esta conciencia moral y nos damos cuenta que no podemos hacer berrinche por cualquier cosa, que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Entonces, esta noción que empezamos a adquirir generalmente recién al inicio de la primaria, cuando son muy pequeños todavía no reconocen esto, si bien reconocen pautas y normas, pero darse cuenta que hay cosas que no se pueden, suele surgir en los primeros años de la escolarización primaria, ¿sí? Entonces, yo quiero algo, pero surge este super yo que me dicen, bueno, pero yo debo hacer esta otra cuestión, ¿sí? Cuando empezamos a ser más grandes se marca mucho más y empiezan estos conflictos de mantener en equilibrio. Yo quiero hacer esto, pero yo debo hacer esto otro, ¿sí? Entonces fíjense que ahí yo les puse la imagen de Homero Simpson y que en su mente tiene estos dos elementos. Yo quiero, como el diablito, en realidad que no me interesa el resto, por eso está identificado como un diablito. No me interesa lo que necesite o piense el resto, y el yo debo, que sería el angelito que me va a marcar, que siempre tengo que tener en cuenta otras cuestiones, ¿sí? Y ahí surge un tercer elemento que es el yo. El yo es la constitución central de esta teoría, ¿sí? Y está basado en el principio de realidad, ¿sí? El yo lo que de alguna manera me va a marcar es que yo puedo equilibrar el ello y el super yo a partir del principio de realidad, lo que yo pueda realizar a partir de estos dos elementos, ¿sí? Estaría muy relacionado con el elemento consciente, porque yo pongo en tela de juicio todo lo que sucede y puedo tomar una decisión, ¿sí? Fíjense que los otros dos elementos yo los puse ahí en la imagen, están como en una nube, ¿sí? Y el yo está basado en el principio de realidad, la decisión que yo voy a tomar a partir de estos dos elementos, ¿sí? Entonces, el ello, yo quiero irme a dormir porque trabajé todo el día y a las 8 de la noche tengo ganas de irme a la cama a ver una película. Súper yo debo estar en clase de psicología porque las profes me van a tomar asistencia y tal vez me den un trabajo que voy a necesitar la explicación. El yo puede tomar dos opciones. Puede decir, no, me voy a dormir, total la profe graba la clase, después la leo, o me quedo en la clase porque tal vez en la explicación tengo una duda y quiero preguntar o quiero aportar. ¿Se entiende? No es que sí o sí hay que tomar una u otra opción, sino que podemos tener esta dualidad y por eso empiezan todos los conflictos. No es tan fácil tomar una decisión. No siempre el ello tiene que ser lo malo. El super yo sí nos marca la norma, pero no siempre el yo tiene que ser escondido, resguardado, reprimido. Pero hay muchas veces
que el ello nos va a marcar ciertas pautas o cuestiones que tenemos que escucharla, por algo existe como estructura, ¿sí? Por ejemplo, la profe Maru es profe de, quiere estudiar danza y quiere ser profe de danza. Llega su papá y le dice, no, yo quiero que seas abogada. Entonces, el ello sería el deseo de la profe, ¿sí? El que ella quiera ser profe de danza. El super yo va a sentir ella esta norma. Mi papá es abogado y quiere que yo sea abogado. El yo, ¿qué va a resolver? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué resuelve la profe Maru? Y tiene que decidir entre lo que ella quiere y lo que le están imponiendo. ¿Cuál de las dos? Yo va a decidir por ser abogado porque el padre le está pidiendo. Bueno, esa puede ser una opción. Profe Maru, ¿usted qué elige? Yo estudiaría danza. Bien, ahí la profe les está marcando algo. No está mal la decisión que toma la profe. En realidad, le dio lugar al ello, porque eso de alguna manera va a permitir a que ella, su personalidad, esté equilibrada. Porque imagínense, ella siendo abogada, siguiendo lo que le marca el super yo, y va a ser infeliz toda su vida, trabajando de algo que no le agrada. También depende de la realidad. Bien, depende de la realidad, cómo ese sujeto en el yo va a poder equilibrar esos dos elementos. Tampoco es que no va a escuchar a su papá, le fundamentará de alguna manera diciendo, voy a hacer toda mi vida infeliz, yo sé que puedo ser una buena profe, que puedo trabajar de lo que yo quiero. Entonces, de alguna manera, tenemos que buscar ese equilibrio, ¿sí? Psicoanálisis que marca mucho la importancia de la subjetividad, ¿sí? Fíjense que toda teoría no es limitada y no es que esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Nos marca ciertas opciones y los principios que nos marca el psicoanálisis, ¿sí? Bien, volviendo a la metáfora del iceberg, vamos a tener lo consciente, lo inconsciente y lo preconsciente, ¿sí? Que son los tres elementos que les había explicado con esa metáfora. Ahora bien, el yo y el super yo también los podemos incorporar a este mismo ejemplo. El yo, como hablábamos recién, estaba basado en el principio de realidad, por lo tanto tiene que ser trabajado de manera consciente, ¿sí? El ello, en realidad, está en el inconsciente, pero no necesariamente. Lo que nos va a decir la teoría psicoanalítica es que debería estar más bien inconsciente, porque no siempre podemos poner nuestros intereses y nuestros deseos por encima de lo que está establecido culturalmente. Freud va a decir que en realidad todo lo que sucede de manera social y toda la cultura nos va a ir limitando y de una manera reprimiendo todo nuestro deseo, ¿sí? Habla mucho del concepto de represión, ¿sí? Que después lo va a tomar como un mecanismo de defensa. Y el super yo se va a encontrar en este límite del preconsciente porque en realidad siempre está latente la noción de lo que podemos y no podemos, de esto está bien o está mal. Esta noción siempre la vamos a tener ahí, entre medio de lo que está consciente y no, ¿sí? Otra cuestión importante de la teoría psicoanalítica es el desarrollo psicosexual, ¿sí? El desarrollo psicosexual de Freud, él va a decir que hay ciertas fuerzas inconscientes, que es lo que hablábamos anteriormente, que van a motivar nuestro comportamiento humano, ¿sí? No siempre actuamos con el principio de realidad, sino que muchas veces nuestros actos tienen que ver con aquello que se encuentra guardado en nuestra mente y que nosotros no lo dejamos salir a flote, ¿sí? Va a decir que todos nacemos con un impulso biológico. Ese impulso biológico le llama líbido, ¿sí? Y que ese líbido o energía es lo que nos dirige, de alguna manera, para poder vivir en sociedad. Hablan de que la personalidad armónica de los sujetos tiene tres elementos, el ello, yo y el super yo. Un ello suficientemente rico, no negado ni temido. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo negar siempre lo que yo quiero hacer, no puedo estar pendiente de lo que el resto quiera hacer, sino tengo que pensar lo que yo deseo y lo que yo quiero. Recién Lisa, cuando yo daba ejemplo de estudiar danza o de ser abogado, ahí estaba más fuerte el super yo en esa decisión. Pero siempre es importante que nuestro ello sea escuchado, ¿sí? Tal vez yo elijo estudiar abogacía porque mi papá quiere que estudie eso, pero no puedo negar mi ello. Capaz que lo puedo seguir a la danza como un hobby hasta el momento en que yo decida hacerme escuchar, ¿sí? Entonces siempre el ello tiene que de alguna manera no ser negado, ¿sí? Un yo sólido que nos permita tomar las decisiones y un super yo que nos permita de otra manera formular normas, ¿sí?
formular normas y formular valores de manera clara. La personalidad va a estar marcada, como les decía esto, por una energía, ¿sí? Esta energía que les decía yo que nombraba Freud es la libido, ¿sí? Va a decir que estos impulsos van a estar orientados a ciertas zonas erógenas de nuestro cuerpo. Acá esto fue muy criticado, ¿por qué? La teoría de Freud estuvo muy orientada a la infancia, ¿sí? Muy orientada a la infancia. Entonces fue muy criticado, porque va a decir cómo él habla de energía sexual, de líbido y de zonas erógenas en niños, ¿sí? Entonces, acá fue tomado hasta por un sujeto que no estaba bien en sus cabales, pero si vamos escuchando nos vamos a dar cuenta a qué él refiere con esta energía, ¿sí? Va a decir que hay ciertas zonas de nuestro cuerpo que se estimulan y de una manera generan placer en el sujeto, ¿sí? Va a decir que las experiencias del niño van a ir moldeando toda la personalidad del adulto, es decir, que todo lo que nos sucede en nuestra infancia se va a ir, todos los sucesos de nuestra infancia van a ir moldeando nuestra realidad como adulto, ¿sí? Freud va a hablar de 5 etapas, ¿sí? De las cuales, de estas etapas, hay un periodo. Tengan en cuenta esto, va a hablar de 4 etapas y un periodo, ¿sí? La primera de las etapas que habla Freud es la etapa oral. Inicia a los 0 años y continúa durante todo el primer año de vida, ¿sí? Van a ver que esta etapa se va a subdividir en 2. La oral de succión, que inicia a los 0 años y aproximadamente culmina a los 6 meses, y la oral canibalística, que es de los 6 meses hasta el año, ¿sí? Este se va a marcar por 2 cuestiones. La oral de succión, más bien por el tema de la alimentación, ¿sí? Un niño se alimenta por el pecho materno o también a través de una mamadera, ¿sí? Pero ambas marcan lo que es la alimentación, ¿sí? ¿Qué va a decir? Que esta etapa lo que va a permitir es la confianza y la comodidad a través de la estimulación oral, ¿sí? La segunda etapa, que es la oral canibalística, tiene que ver con que esta cuestión de los niños de meterse todos los elementos a la boca, ¿sí? Bien que cuando son muy chiquitos, uno dice que conoce el mundo a través de sus sentidos, ¿sí? Lo primero que hacen es meterse todos los elementos a la boca. Uno que hace como adulto, les empieza a quitar, ¿sí? Porque si tiene cualquier cosa que se lleva a la boca, uno le quita, le saca de ahí. Bien. En realidad esto no está del todo correcto, porque estamos limitando esta primera interacción que va a tener con el medio y esta estimulación, ¿sí? Porque eso le genera placer al niño, ¿sí? Ahora bien, algo que yo les decía en la clase anterior a los chicos de inglés, ahí justo veo a una de las chicas, a Cristina, yo les decía a los chicos, bueno, está conociendo el mundo a través de la boca, siente placer, va a agarrar una tapa de una botella y se va a meter en la boca y yo le voy a decir, no, no le quito porque está conociendo el mundo, no, o sea, tampoco al extremo de dejar que cualquier elemento pueda ser cuestión de conocimiento. Sabemos que hay juguetes que son aptos para que el niño se meta en la boca, hay ciertos elementos que sabemos que no va a haber problema, tal vez hasta la ropa, que sienten placer, y que ustedes van a ver que siempre agarran una sábana o un juguete que está todo babeado y que a ellos les encanta hacer algo, ¿sí? No todo elementos puede servir para satisfacer esta necesidad. Tenemos que ver, obviamente, que no produzca ningún problema, ¿sí? No satisfacer esta etapa tiene, de una manera, va a marcar un conflicto, ¿sí? Este conflicto tiene que ver con este proceso de destete, ¿sí? Si ustedes si empezamos a reconocer, muchos médicos dicen que el mejor momento para que el niño deje el pecho materno o deje la mamadera son los 6 meses, ¿sí? Van a ver que muchas asociaciones, algunas de las alumnas me nombraron justo la clase anterior que hasta la OMS recomienda otras cuestiones, a veces hasta el año o hasta los 2 años que el niño sea alimentado. ¿Cuál es el punto? Que si bien no vamos a encontrar una unificación entre médicos, organizaciones y nuestras creencias personales de cuándo es el momento oportuno para el destete, sí tiene que ser un momento en que el niño sienta que ya puede ser más independiente, ¿sí? Que no necesita de ese otro que satisfaga su necesidad, ¿sí? Si este destete se da de manera conflictiva, lo que puede provocar es mayor dependencia en ese sujeto y agresividad. Freud lo que dice es que produce una fijación. Esa palabra fijación la vamos a ver siempre. Alguien que no haya resuelto esa etapa de manera clara, simple y sin ningún problema, posiblemente en su personalidad de adulto pueda tener problemas
o con la bebida, con la comida, una necesidad de fumar, estas cuestiones que tengan que ver con la fijación oral, ¿sí? No significa que una persona hay, como yo les puse, problemas de dependencia o agresión. No significa que así se justifica una persona agresiva, sino que ante situaciones de estrés, ¿sí?, o de presión, puede reaccionar de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, se van a constituir en características de nuestra personalidad y que pueden ser mucho más fuertes que otras características. ¿Queda claro? La siguiente etapa que vamos a ver es la etapa anal, ¿sí?, que se da entre los 2 a 3 años. También se divide en 2 etapas. La primera es la anal expulsiva, que es cuando el niño siente placer en expulsar sus heces, y la anal retentiva, que tiene que ver cuando el niño logra retener y siente placer en esta cuestión de que puede retener antes de ir al baño, ¿sí? Cuando el niño empieza a reconocer estas dos cuestiones, es cuando ya se encuentra listo para poder dejar los pañales. Estos hábitos de limpieza y el control de esfínteres permite al niño una gran independencia, una sensación de independencia y de logro, ¿sí? Esta etapa, volvemos a lo anterior, son edades aproximadas, edades en las que Freud observó y que pudo saber. Él tenía a su hija Ana, que fue muy criticado porque decían que todo lo que él hablaba lo había experimentado antes con su hija, pero en realidad estas edades serían una de las posibilidades que él da para poder presentar su teoría. Puede suceder antes o puede suceder después. Tiene que ver con el desarrollo psíquico de ese sujeto. ¿Sí? Estamos hablando de una fijación en esta etapa. Ya hablamos que el conflicto en sí es el control de esfínteres, ¿sí? Que el niño pueda o no pueda, que pueda dejar los pañales y que pueda retener sus heces. A lo que vamos con esto es el punto que pone Freud, es la importancia de los padres ante esta situación, ¿sí? Por ahí es medio desesperante, la que tiene hijos lo sabe, o la que tiene hermanos pequeños o algún sobrino, esta de desesperación de querer que deje los pañales, que se haga encima, de que no lo podemos llevar, es hasta frustrante muchas veces para el adulto, ¿sí? Lo importante es qué respuesta damos como adultos ante esas situaciones, ¿sí? Si yo cada vez que se ensucia lo reto, lo expongo, ¿sí?, demuestro que está haciendo algo que está mal, voy a producir en ese sujeto una persona, muchas veces en sus características de adulto, una persona desordenada, derrochona, destructiva, nos dice Freud, porque en realidad no estamos dando nosotros una respuesta negativa ante esa situación, ¿sí? Si nosotros somos demasiado estrictos y empezamos con el control de esfínteres mucho antes de esta edad, porque nos parece que ya entiende y que puede dejar los pañales y demás, podemos convertir a ese sujeto en una persona demasiado rígida, ordenada y obsesiva, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Tiene que ver con cualidades o características de nuestra personalidad en situaciones de estrés. No necesariamente justificamos nuestro accionar como adultos a partir de esto, pero sí que los resultados y la respuesta del adulto de alguna manera va a marcar estas cualidades, ¿sí? Por ahí no hay que ser demasiado indulgente ni tampoco demasiado estricto. Y por ahí, repito, la situación de estrés la pasa más el adulto, que no sabe cómo reaccionar ante esas situaciones, y le transmitimos eso al niño, ¿sí? La tercera etapa que nos va a marcar Freud es la etapa fálica, ¿sí?, que se da de los 4 a los 5 o 6 años. Acá se marca algo que es el complejo de Edipo. Yo creo que la mayoría lo debe haber escuchado y solemos decir esto, cuando el niño está como enamorado de su madre o la niña enamorada de su padre, ¿sí? El enamoramiento tiene que ver con este apego, esta necesidad de tomar el lugar de la persona del otro sexo, ¿sí? Que, por ejemplo, el niño ya duerma en su habitación y que de repente quiere volver a su cama y lo echa al padre de la cama porque él duerme con su mamá. O el regalar, por ejemplo, regalar una flor y decirle te amo y marcar esta relación como si fuese él la pareja de su madre. Lo mismo al revés con la niña y su padre, ¿sí? Esta relación, como les digo, es muy conocida y hasta nos genera en muchos adultos ternura, ¿sí? Porque nos parece tierna esta relación. Lo que va a decir Freud es que esta etapa es muy importante que se pase por ahí, y va a marcar dos cuestiones que para mí las están chapadísimas a la antigua, pero bueno, él la marca así, era un poco machista Freud, que dice que las niñas, cuando se empieza a dar cuenta de esta relación, él la marca como la envidia del pene, se da cuenta que el niño tiene algo que ella no,
¿sí? Cuando empieza a reconocer esto, y el niño tiene la angustia de castración, o sea, él tiene miedo que porque su papá no le gusta esta relación con su madre, lo castren directamente, así. Entonces él marca estas dos relaciones como conflictivas, pero que es importante que se supere este complejo de Edipo. ¿Cómo se superaría este complejo de Edipo? En el momento en que el niño puede identificarse con su padre y la niña puede identificarse con su madre, ¿sí? Esta identificación va a permitir superar este complejo. Por ejemplo, que el niño que estaba totalmente enamorado de su madre, iba a todos lados con su mamá, que no le dejaba, el padre de un momento a otro dice, vamos a arreglar el auto. Y el niño saque la caja de herramientas y empiece a jugar con su papá. O que vea que su papá usa camisa y corbata y que agarre una corbata y juegue a ser su papá, ¿sí? Bien. La siguiente etapa, que les decía que no es una etapa, sino es un periodo, es el periodo de latencia, ¿sí? Anoten bien latencia, ¿sí? Latencia tiene que ver con latente. No quiero escuchar ni la profe Caro ni la profe Maru, lactancia, ¿sí? Yo les decía a las chicas de inglés, imagínense, yo les puse ahí las edades, de 5 a 6 años a 12 años. Un chico de 5 o 6 años a 12 años, lactante. No, ¿sí? Por lo menos vamos por la coherencia de que la palabra no incluye ahí, que no puede ser, ¿sí? Latencia tiene que ver con latente. Es un periodo donde todo lo que viene transcurriendo, todo lo que resolvió en las anteriores etapas, se encuentra latente, se encuentra de alguna manera dormido, dicen algunos autores. Es un momento de calma, tanto emocional como intelectual. Por eso muchos autores, muchos psicoanalistas, nombran que este es el periodo perfecto para desarrollar las habilidades tanto sociales, comunicativas y de confianza en sí mismo, ¿sí? Es la mejor etapa para trabajar la autoestima de los niños, para trabajar la comunicación, la habilidad social, el desarrollo cognitivo, ¿sí? Porque como todos estos conflictos que pasan en nuestra infancia ya son superados, entonces es como que ahora podemos concentrarnos o focalizarnos en otras cualidades, en otros elementos, ¿sí? En este momento, como ahí les marqué también, es el momento de la adquisición de mecanismos cognitivos para superar el estrés, que son los mecanismos de defensa, como les dije, ahora no lo vamos a trabajar, pero es importante saber que ante ciertas situaciones, tenemos mecanismos para actuar, ¿sí? La siguiente etapa y la última es la etapa genital, ¿sí? Que inicia a los 13 años y se dice que se desarrolla hasta la edad adulta, ¿sí? Que constantemente a esta la estamos desarrollando. Acá vuelven a surgir las pulsiones sexuales, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta etapa? Inicia el nivel secundario. Entonces, pasamos una escolarización muy distinta a la primaria, tenemos 12 docentes, tenemos muchos compañeros que a veces no son los mismos de la primaria y del jardín, y empieza a surgir todo lo que son las pulsiones sexuales, ¿sí? Que son todas aquellas expresadas en otros momentos, ¿se acuerdan? En las primeras 3 etapas, en la oral, la anal y la fálica, y que ahora las tenemos que poner expuestas de alguna manera en nuestra sexualidad, ¿sí? Empieza el desarrollo de nuestra sexualidad madura y crece el interés por los otros, es decir, que empezamos a reconocer lo que es la empatía, ¿sí? Por ahí queremos que los niños en la primaria sean muy empáticos y en realidad están muy centrados en sí mismos. Y recién a partir de los 13 años empezamos a tener empatía o preocuparnos por el otro. Por ahí las pulsiones sexuales son muy importantes, pero no solamente nos relacionamos a través de la sexualidad, sino que nos empezamos a dar cuenta que el otro le hace falta algo, que el otro le duele algo, emocional a lo que me refiero, ¿no? Y empezamos a ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es buscar el equilibrio en nuestra personalidad, en nuestra psiquis y en nuestra relación con los otros. Fíjense que Freud no deja de lado siempre la interacción con el otro, ¿sí? Bien, conclusiones de esta primera parte. De las 5 etapas del desarrollo de la personalidad, Freud consideró las 3 primeras cruciales, ¿sí? Que son los primeros 5 años de vida. Recuerden lo que les había dicho. Freud decía que los sucesos, ¿sí? Sucedidos me sale, que todo lo sucedido en nuestros primeros años de la infancia nos van a marcar para el resto de nuestra vida, ¿sí? Entonces, para él, todo lo que sucede en nuestros primeros 5 años de vida, que tienen que ver con cómo resolver los conflictos y cómo nos relacionamos con el otro, nos van a marcar fuertemente nuestra personalidad, ¿sí? Sugirió que si los niños reciben muy poca o demasiada gratificación en cualquiera de las etapas, corre el riesgo de padecer una fijación y puede necesitar ayuda para ir mucho más allá de esa etapa. Recuerden que todo exceso es malo,
¿sí? Entonces, si todo el tiempo mi hijo hace algo malo, bien, bien, bueno, mañana lo vas a hacer mejor, y siempre estoy alentando a que... Ahí está, apareció alguien. Siempre estoy positiva, y hasta cuando tenga errores, yo siempre esté positiva, siempre bien, también es negativo, porque voy a crear en ese niño falsas expectativas. Y de alguna manera también tengo que crear en él este sentimiento de frustración, que sepa que a veces las cosas salen mal, pero que podemos superarlas, ¿sí? Muchas veces estas últimas generaciones se dice que no les enseñamos a los chicos a frustrarse, siempre hacen todo bien, siempre son los mejores, siempre está todo perfecto. Y eso no permite que el niño reconozca lo que es la frustración, ¿sí? Reconozca que a veces se puede equivocar, que a veces las cosas pueden salir mal y que se puede seguir adelante, ¿sí? También Freud destaca la importancia de las relaciones familiares, lo que les decía anteriormente. No podemos dejar de lado la relación con la familia, ¿sí? Nosotros nos desarrollamos, tenemos cierto, como decía ahí, una energía, una libido, tenemos ciertos desarrollos biológicos que vamos a tener, pero es muy importante la relación que tenemos con nuestro contexto, con nuestro entorno, que es nuestro primer lugar de socialización. Nos marca mucho, todos podemos decir que si queremos alejarnos o no de nuestras referencias familiares, nos marcan, ¿sí? Nos marcan en gran medida. Les pusimos esta frase: educar, gobernar y psicoanalizar, 3 tareas imposibles. Esta frase la dijo Freud, ¿sí? Él era psicoanalista y él marcaba que eran muy difíciles estas 3 y que en realidad eran tareas imposibles, ¿sí? ¿Por qué nos marcaba esto él? Porque dice que en realidad en estas tareas a nosotros nos interesa el educar, no tiene que ver con que los resultados nunca son completamente satisfactorios. Un docente puede formar, puede brindar su conocimiento, puede brindar también ciertas actitudes o valores en sus alumnos, pero nunca son completamente satisfactorios, ¿sí? Otra cuestión, porque no existe un único camino que garantice las claves del éxito. No es que nosotros ahora vamos a ver todas las teorías del aprendizaje y le vamos a decir, chicos, estas son las 5 teorías, de las 5 este es el correcto. Y todos tenemos que ser constructivistas. No hay una clave del éxito, con lo que a nosotros nos interesa, como les digo, la educación. No hay una clave que nos diga cuál sería ser el mejor docente de teatro, de químico, de inglés. No hay una clave. Y ese vuelve a educar una tarea imposible. Imposible yo la cambiaría por utópica, ¿sí? Que siempre estamos tratando de buscar herramientas para mejorar esa práctica, ¿sí? Nos pasó ahora en la virtualidad. Todos aprendimos, todos sabemos usar Power, pero no sabemos utilizar una videoconferencia. Entonces nos vamos acomodando y buscando la clave para lograr el éxito, ¿sí? El psicoanálisis pone énfasis en los procesos psicológicos que teóricamente ocurren inconscientemente y dirigen nuestra manera de actuar, pensar y sentir. Esto es importante que lo tengamos en cuenta del psicoanálisis y su aporte a la educación, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones que las tenemos de manera inconsciente en nuestra mente y que dirigen nuestra manera de actuar, pensar y sentir, ¿sí? Hay muchas cuestiones que hacemos o que decimos y que no las hacemos en contra de un docente. Tal vez que a alguien no le gusta psicología, pero porque tuvo una mala experiencia o con un docente de psicología o con alguien que tenga que ver con la terapia y demás, y que no le agrade. Y yo como docente no me lo puedo tomar personal, ¿sí? Que el docente no le guste o no le guste inglés. Capaz que la profe de la anterior no le gustaba, o su mamá es maestra de inglés y hay algo que le remueve en ese sujeto, entonces yo me tengo que dar cuenta que hay muchas cuestiones inconscientes que van a marcar la conducta de los estudiantes y que yo no la puedo tomar como personal, ¿sí? Sí. Bien. Alguien que se anime a decirme qué significa la palabra transferencia o dónde escuchó la palabra transferencia. Cuando uno hace transferencias en el banco, por ejemplo, pasar dinero a otro. Bueno, ahí está la palabra transferencia. ¿Alguien conoce algo más? Dar algo que nosotros tenemos a otro. Bien, vamos por ahí, vamos con las mismas ideas de dar a otro o la del dinero. La transferencia, por ejemplo, esto de plata, si tomamos este ejemplo que dio Cristina, para yo transferir dinero tengo que tener algo, ¿sí? Tengo que tener ese dinero para poder transferirlo a la cuenta de otro, ¿sí? Entonces, ahora las profes pasamos nuestro CBU y ustedes nos hacen la transferencia. Ahora, vamos a pasar para que haga la transferencia. Mover algo de un lugar a otro. Bien, también mover algo de un lugar a otro. Bien, buenas nociones previas de transferencia, entonces va a ser mucho más fácil. Siguiente, profe. Transferencia es un concepto muy tomado por el psicoanálisis y es algo que nosotros podemos tomarlo para trabajarlo en educación.
Ellos en primera instancia hablan de la transferencia con el paciente, ¿sí? Recuerden que es una teoría psicoanalista. Entonces va a decir que es el modo en que las ideas y sentimientos constituidas en vínculos con personas con las que ya nos hemos relacionado antes son proyectadas hacia otra persona, ¿sí? Lo que va a decir es que todo aquello que nosotros tenemos como idea o como sentimiento lo podemos proyectar hacia otro sujeto, ¿sí? Esto que hablan ustedes también. Luego habla de que la contratransferencia tiene que ver con los sentimientos o ideas que el propio analista proyecta sobre los pacientes, a partir de experiencias pasadas de manera inconsciente. ¿Por qué les pongo estas dos que son un poco entrevero, las dos definiciones? Porque esta es la primera noción que va a tomar el psicoanálisis para la terapia, ¿sí? Siguiente, profe. A nosotros nos interesa qué sería la transferencia entonces en el proceso educativo. La transferencia ya no hablaríamos de un paciente y de un analista, sino hablaríamos de los docentes, ¿sí? Nos interesa cómo este proceso del docente y el alumno se va a dar esta transferencia. Acá nos habla de que el docente deja de ser un transmisor instrumental de contenidos y pasa a ocupar un lugar significativo en los procesos afectivos, conscientes o inconscientes que subyacen a la relación educativa. ¿Qué quiere decir? Si yo me centro en la transferencia del proceso educativo, de que tengo que pasarles un conocimiento, lo hago. Repito, explico, paso. Pero nosotros en esa interacción también, de alguna manera, transferimos afecto de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Tal vez de manera consciente, cuando uno al comienzo les pregunta cómo están, qué tal su día, hoy es viernes, estamos cansados, despierta, esta relación la hacemos de manera consciente. Pero muchas veces también estos chistes o el cariño que uno les tiene, lo hace de manera inconsciente. Recién la profe Caro, cuando hablaron de transferencia bancaria, largó el chiste, bueno, ya les pasamos la cuenta para que nos hagan el depósito. Todos se sonrieron porque se dieron cuenta que era un chiste. Bueno, la profe capaz que lo hablaba en serio. Pero hacemos estas bromas, estas cuestiones, porque en realidad en el proceso educativo no solamente podemos trabajar con el contenido, ¿sí? Porque esta transferencia, si se da de manera positiva, va a permitir que el contenido llegue de manera más simple, más clara, ¿sí? Esta relación con el otro tiene que brindar de una manera tanto consciente como inconsciente esta relación de afecto. ¿Por qué? Si no existiera esta relación, directamente ponemos una computadora que le dé la clase, que repita todo, abrimos Google, que explique todas las preguntas que tengamos y cerramos, ¿sí? ¿Por qué existe un sujeto enseñando a otro sujeto? Porque necesitamos este vínculo, ¿sí? Que es lo que se perdió en esta virtualidad y que tratamos de conectarnos diciéndoles, prendan las cámaras, los queremos ver, queremos conectarnos de alguna manera, ¿sí? Claro. Bien. También en el apunte que van a tener para leer y que vamos a abordar un poco más la clase que viene, porque vimos que hoy no íbamos a llegar con todo, habla del proceso transferencial, ¿sí? Ahí les pusimos una pregunta como para que ustedes también reflexionen y lo piensen. ¿Por qué a veces un estudiante le aprende a un educador y no a otro, a pesar de ser los mismos contenidos y emplear los mismos métodos, ¿sí? Supongamos que ustedes son profes de inglés de cuarto grado. Está la seño que los empieza a reemplazar o da otra clase, también da con los mismos contenidos, con las mismas herramientas en su curso. Y los chicos no aprenden de la misma manera. Entonces ahí se habla de este fenómeno transferencial. Hay algo que sucede y que permite que un grupo de estudiantes le entienda o le aprenda, y como dice, más a un docente que a otro, ¿sí? Todo esto vamos a profundizar mucho más adelante. Les dejo la pregunta para que cuando ustedes lean el texto empiecen a reflexionar y empecemos a buscar un porqué a esto, ¿sí? Yo creo que todos más o menos conocemos esta respuesta, lo vivimos, tuvimos docentes de matemática, miles, de lengua, miles, nombro esas dos materias porque son las que siempre recordamos, ¿sí? Bien, profe. Bien, algo importante que nos puede servir por lo menos para cerrar lo poquito que vimos de transferencia es algunos recursos que vamos a poder reconocer para la parte educativa desde el psicoanálisis, ¿sí? Un maestro conocedor de que los procesos pedagógicos están atravesados por la vida psíquica de los seres humanos. Este es algo que nos transmite el psicoanálisis y que nosotros tenemos que reconocerlo y tenerlo como tip, ¿sí? Reconocer que cada sujeto tiene ciertos procesos psicológicos, una vida psíquica totalmente distintos, hasta hermanos gemelos idénticos
tienen una vida psíquica totalmente individual, ¿sí? E inconsciente. Entonces muchas veces va a suceder que en un aula van a suceder cosas y que no los tenemos que tomar personal, ¿sí? Sino tiene que ver con la realidad de cada uno de nuestros alumnos. También nos habla de que un educador formado para transmitir que no todo es posible, que siempre, un educador formado para transmitir que no todo es posible, que siempre en los seres humanos habrá un malestar subjetivo, una falta que nadie puede colmar. Esto es medio negativo, pero ¿en qué va a ser positivo? Que tenemos que tener, como les decía anteriormente, tolerancia a la frustración, ¿sí? Entender que no todo lo que yo quiero enseñar, los chicos lo van a aprender, que no todo lo que yo voy a transmitir va a llegar de igual manera a todos los chicos, ¿sí? Y no por eso me voy a frustrar o voy a ser una mala docente, sino que me tiene que permitir, a partir de eso, buscar nuevas herramientas para lograr mi objetivo al próximo año, a la próxima clase, al próximo encuentro, ¿sí? Nosotros, si reconocemos eso, vamos a evitar frustrarnos tan rápidamente. Hay profes que no les anduvo internet y ya se frustraron y ya no quieren entrar más a una plataforma. No, me cuesta, no puedo, lo vuelvo a resolver, lo practico, entonces si en esta clase no pude, en la próxima lo podré hacer, ¿se entiende? Y un educador que haciendo uso de la palabra y la escucha permita que cada sujeto tenga acceso a la clase, a una palabra y a un lugar particular. Es algo que no dice esta clase, pero ya lo vamos a hablar. En la medida en que el niño, por fenómeno en la identificación, toma del maestro su deseo de saber, asume un particular deseo. Resumido esto. Primero, siempre en toda clase hay que dar lugar a la escucha, ¿sí? El docente puede hablarse muy teórico, y siempre debe dar lugar a la escucha. Nosotras tres en nuestras clases presenciales siempre en un ida y vuelta. Acá por ahí está acotado el tiempo, entonces por ahí como que cortamos un poco. Pero en realidad siempre es importante dar lugar a la escucha del otro. Y esta cuestión de que si uno demuestra que ama lo que hace, también va a provocar en ese alumno un amor por la propia materia, por el deseo de aprender, ¿sí? A mí, por ejemplo, no me gusta matemática, pero tuve docentes que amaban matemática. Entonces hicieron que de alguna manera yo le ponga onda a lo que a mí me generaba disgusto o me costaba. ¿Sí? Entonces siempre es importante que uno pueda transmitir que lo que está haciendo es agradable para uno. ¿Sí? Bien, hablé a 1000 por hora porque quería que entre todo lo que teníamos en la clase de hoy.